Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema candente, la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato en Venezuela. Un auténtico terremoto político que ha generado un revuelo considerable a nivel internacional. Tenemos un montón de información que compartir con vosotros, así que vamos a ello. Desde luego un asunto complejo que requiere un análisis concienzudo. Para este Deep Dive, nos hemos basado en una serie de artículos publicados el 10 de enero de 2025 en medios como Infobae Semana y El País. En ellos encontramos diversas perspectivas sobre esta investidura, desde las reacciones internacionales hasta la postura de la oposición venezolana. ¿Te parece que empecemos por el meollo del asunto? Me parece perfecto. Sin duda el punto de partida es la propia contienda electoral de 2024. La oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, asegura haber ganado las elecciones del 28 de julio con un contundente 67% de los votos. Y no solo eso, afirman haber recopilado el 85% de las actas oficiales que han publicado en Internet como prueba irrefutable de su victoria. Mientras tanto, el régimen de Maduro nunca ha hecho públicos los resultados detallados, lo que da mucho que pensar, ¿verdad? Claro, esta situación ha alimentado las acusaciones de fraude e ilegitimidad que rodean la investidura de Maduro. Y como era de esperar, la comunidad internacional ha reaccionado con firmeza. Efectivamente, hemos visto una condena rotunda por parte de numerosos países y organismos internacionales que se niegan a reconocer a Maduro como presidente legítimo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? El G7, por ejemplo, ha emitido un comunicado en el que denuncia la falta de legitimidad democrática de la investidura y solicita una solución pacífica, democrática y negociada a la crisis que atraviesa Venezuela. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han endurecido las sanciones contra funcionarios venezolanos, alegando violaciones de derechos humanos y acciones destinadas a socavar la democracia. Y Estados Unidos ha dado un paso más. En efecto, Washington ha aumentado a $25 millones la recompensa por información que conduzca a la detención de Maduro. Una señal inequívoca de la postura estadounidense. Por otro lado, países como Bolivia y Rusia han felicitado a Maduro manteniendo su apoyo al régimen. Un contraste que evidencia la polarización que genera esta situación. ¿Qué opinas de este panorama internacional? Es un tablero geopolítico complejo. En este contexto, la oposición venezolana se mantiene firme en su desafío. No reconocen la presidencia de Maduro e insisten en que González Urrutia es el vencedor legítimo de las elecciones. Y lo han demostrado con acciones. María Corina Machado, una figura clave de la oposición, lideró una protesta en Caracas que terminó con su breve detención por parte de las autoridades. Un hecho bastante significativo, ¿no crees? Sin duda. No podemos olvidar el plan de González Urrutia para regresar a Venezuela y su llamamiento al ejército para que desobedezca las órdenes de Maduro. Una jugada arriesgada sin duda. Desde luego, un pulso que finalmente ha pospuesto alegando preocupación por su seguridad tras el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia y la activación del sistema de defensa aérea venezolano. Me imagino que la situación en la frontera debe ser bastante tensa. Precisamente ese cierre fronterizo decretado como medida de seguridad ante la investidura ha tenido un impacto considerable en la vida de quienes dependen del tránsito entre ambos países. Dentro de este panorama, cabe destacar la presencia de dos exfuncionarios kirchneristas argentinos en la investidura de Maduro como muestra de apoyo. Un detalle que revela las tensiones internas y la complejidad del tablero político. Ciertamente. Y mientras tanto, Maduro se muestra desafiante frente a la presión internacional, reafirma su legitimidad como presidente y critica a los gobiernos extranjeros por injerencia en los asuntos internos de Venezuela. En su discurso ha declarado a Venezuela una nación de paz y ha prometido defender la Constitución. Un mensaje cargado de simbolismo en este contexto. Con aliados como Nicaragua y Cuba, que enviaron representantes a su toma de posesión, Maduro mantiene una línea dura. Es más, incluso ha criticado al presidente argentino Javier Milei tildándolo de nazi sionista. Unas declaraciones que sin duda darán mucho que hablar. Un panorama ciertamente complejo. Hasta aquí la primera parte de nuestro análisis sobre la investidura de Nicolás Maduro en Venezuela. En la segunda parte profundizaremos en las claves de esta crisis política y las posibles repercusiones para el futuro del país. Retomamos nuestra inmersión en la compleja situación venezolana. Como bien comentabas, la investidura de Maduro ha desatado una cascada de reacciones y ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema democrático en el país. Sin duda. Y lo que más llama la atención es la falta de consenso en torno a los resultados electorales. Mientras Maduro y sus partidarios hablan de una victoria aplastante, la oposición y gran parte de la comunidad internacional denuncian un fraude masivo. ¿Cómo podemos interpretar estas posturas tan divergentes? Es una situación delicada. Esa disparidad de criterios, esa falta de transparencia en el proceso electoral es la raíz del problema. La oposición asegura tener pruebas irrefutables de la victoria de González Urrutia, pero el régimen se mantiene firme en su postura. ¿Y qué papel juega la comunidad internacional en este escenario? Porque hemos visto desde condenas enérgicas hasta apoyo incondicional a Maduro. La comunidad internacional, como decíamos antes, está dividida. Por un lado tenemos a países como Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido o la Unión Europea, que han impuesto sanciones y se niegan a reconocer la legitimidad de Maduro. Su objetivo es presionar al régimen para que se convoquen nuevas elecciones libres y transparentes. Pero por otro lado tenemos a países como Rusia, China, Bolivia o Nicaragua, que siguen apoyando a Maduro y consideran que la situación en Venezuela es un asunto interno en el que no deben inmiscuirse. Efectivamente. Esa división en la comunidad internacional dificulta la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la crisis. Y mientras tanto, el pueblo venezolano sigue sufriendo las consecuencias de la instabilidad política y la crisis económica. Hablando de la crisis económica, ¿cómo ha afectado el país y qué papel juegan las sanciones internacionales en este contexto? La crisis económica en Venezuela es profunda y tiene múltiples causas. La caída de los precios del petróleo, la mala gestión económica, la corrupción y las sanciones internacionales han sumido al país en una espiral de hiperinflación, escasez de productos básicos y pobreza generalizada. Entiendo. Las sanciones impulsadas principalmente por Estados Unidos buscan presionar al régimen de Maduro para que ceda en sus políticas represivas y permita una transición democrática. Sin embargo, también hay voces que critican las sanciones, argumentando que perjudican principalmente a la población civil y dificultan la recuperación económica. Es un debate complejo. Lo cierto es que las sanciones combinadas con la crisis interna han generado un éxodo masivo de venezolanos que buscan una vida mejor en otros países. Millones de personas han tenido que dejar su hogar y su país enfrentándose a situaciones precarias en su búsqueda de un futuro digno. Es una situación desgarradora. Y dentro de Venezuela, ¿cómo se vive esta situación? ¿Cómo reacciona la población ante la creciente polarización política y la profunda crisis económica? La sociedad venezolana está profundamente dividida. Por un lado, tenemos a los que apoyan a Maduro y defienden el legado de la revolución bolivariana. Suelen ser personas de clases populares que se han beneficiado de los programas sociales del gobierno. Por otro lado, tenemos a los que se oponen a Maduro y exigen un cambio de rumbo. Suelen ser personas de clase media y alta que han visto cómo su calidad de vida se ha deteriorado drásticamente en los últimos años. Es una división que se refleja en las calles, donde las protestas y las manifestaciones son cada vez más frecuentes. La oposición exige elecciones libres y justas, mientras que el régimen responde con represión y violencia. ¿Cómo ves esta escalada de tensión? Es un círculo vicioso que parece no tener fin. La polarización política y la falta de diálogo dificultan la búsqueda de una solución pacífica a la crisis. Y mientras tanto, el pueblo venezolano sigue atrapado en una situación límite con un futuro incierto y lleno de desafíos. Y hablando de futuro, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Hay alguna esperanza de que se produzca una transición democrática en Venezuela? El futuro de Venezuela sí es incierto y está plagado de interrogantes. Maduro parece decidido a aferrarse al poder cueste lo que cueste, con el apoyo del ejército y sus aliados internacionales. Claro, y la oposición liderada por figuras como González Urrutia y María Corina Machado sigue luchando por ese cambio de régimen, exigiendo elecciones libres y justas. Y en este escenario la comunidad internacional juega un papel crucial. Las sanciones y la presión diplomática pueden ser herramientas efectivas para obligar al régimen a dialogar, a buscar una solución pacífica a la crisis. Eso sí, también es fundamental garantizar la ayuda humanitaria a la población venezolana, Que lo están pasando realmente mal. que sufre las consecuencias de la crisis económica y la escasez de productos básicos. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que estas medidas tengan éxito? Pues es una pregunta complicada, porque por un lado, Maduro parece que no va a ceder, pero por otro lado, la presión internacional y el sufrimiento del pueblo venezolano pueden ser factores determinantes. Es un camino difícil, pero la esperanza de un futuro mejor para Venezuela no se ha perdido. La lucha por la libertad y la democracia sigue viva en el corazón de muchos venezolanos, Totalmente. tanto dentro como fuera del país. Y es precisamente esa esperanza, esa convicción de que un cambio es posible la que les da la fuerza para seguir adelante a pesar de las adversidades. Y hablando de adversidades, no podemos obviar la reacción de Maduro hacia el presidente argentino Javier Milei, a quien ha calificado de nazi-sionista. Un exabrupto que no ha pasado desapercibido y que nos da pie a reflexionar sobre las estrategias de comunicación del régimen. Sin duda es un ejemplo claro de cómo Maduro utiliza la retórica incendiaria y la descalificación personal para desviar la atención de los problemas reales del país y para polarizar aún más a la sociedad. Una estrategia que, por desgracia, hemos visto en otros líderes autoritarios. Si se busca crear un enemigo externo real o imaginario para justificar la represión interna y unir a sus seguidores en torno a un supuesto enemigo común. En este caso, Maduro intenta vincular a Milei, un líder liberal de derecha, con el nazismo y el sionismo, dos ideologías que históricamente han generado rechazo en Latinoamérica. Claro, es una maniobra que busca demonizar a la oposición y presentarla como una amenaza para la soberanía nacional y para los intereses del pueblo venezolano. Y no olvidemos que este tipo de discurso también tiene una dimensión internacional.
Maduro busca el apoyo de países y movimientos que se identifican con el antiimperialismo y el antisionismo, presentándose como un baluarte contra la hegemonía estadounidense y el poder de Israel en la región. Es un juego geopolítico complejo en el que Maduro intenta posicionarse como un líder regional, desafiando el orden establecido y buscando alianzas con países que comparten su visión del mundo. En definitiva, la investidura de Maduro para un tercer mandato en Venezuela marca un punto de inflexión en la crisis política y social del país. Un escenario incierto donde la comunidad internacional juega un papel crucial. Nos encontramos ante un desafío para la democracia, un llamado a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones pacíficas. Esperemos que el futuro depare un horizonte más esperanzador para el pueblo venezolano. Un pueblo que anhela la paz, la libertad y la prosperidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la compleja realidad venezolana. Les invitamos a seguir informándose y a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la democracia en Latinoamérica. Hasta la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.